Y hoy quiero decirles que duele mucho el desempleo, que el desempleo lacera la dignidad y se roba las esperanzas de argentinos, hombres y mujeres, que hoy están atravesando esa angustiosa situación. Amigos, el desempleo es uno de los problemas macroeconómicos más importantes. Se han escrito infinidad de teorías respecto de los tipos y el origen del desempleo. Todavía se discuten y aparecen nuevas concesiones, pero lo cierto es que es un mal para el que sucesivas administraciones no han podido encontrar la solución adecuada. Cuando crece la tasa nacional de desempleo, envejece la fuerza laboral. Los grupos más jóvenes de la población activa tienen tasas de desempleo notablemente más altas que los grupos de mayor edad. Y las personas que carecen de un grado suficiente de preparación, bueno, experimentan tasas de desempleo que son de 3 a 5 veces mayores que las experimentadas por personas con un título universitario o similar, o con algún oficio o preparación. Y eso genera desigualdad. Los teóricos consensúan que el desempleo se relaciona con el nivel de actividad económico, el nivel de la educación, la propiedad de factores y recursos productivos de los individuos y hasta la vulnerabilidad del mismo a no ser empleado. Pero los prácticos y políticos exponen medidas públicas como los subsidios de desempleo, planes sociales, como lo grafica precisamente la imagen para aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube. Planes, decía, sociales asistenciales y la universalidad de posibilidades a través de la prestación pública de servicios de salud, de educación y seguridad, desde la transparencia de recursos privados no tan transparentes, mediante impuestos redistributivos que recaen sobre la cabeza de un escaso 33% del país. Miren, el filósofo español José María refiere a que no sirven los mejores índices si ese crecimiento que se exponen no se traslada a la gente, y ese es el verdadero desafío. Hemos sido testigos de la recuperación argentina desde el 2003, pero el crecimiento no se generalizó a la población, sino a sectores de la misma, ya que no ha estado acompañado de un desarrollo que importe calidad y resignificación del trabajo. La existencia de recursos ociosos, o sea, el desempleo de trabajo, se ha incrementado en los últimos 15 años debido a un conjunto de políticas que se vieron influenciadas negativamente por el contexto internacional. Pero las políticas de cabotaje también hicieron lo suyo. Y si bien el Estado se ha preocupado por combatir la desocupación y la pobreza, existen factores que la han agudizado aún más al equivocar las metodologías. Miren, la inflación genera la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Ha desfavorecido a aquellos sectores que poseen ingresos fijos o que aumentan menos que la tasa de inflación, deteriorando el poder real de compra, es decir, haciéndolo cada vez más pobres.
la falta de inversión en infraestructura que veíamos recién en pantalla, insisto, para aquellos que nos siguen a través de YouTube, y los procesos productivos genera la caída de la inversión real y no permite que se produzcan nuevos empleos o inclusive aumentar la productividad para poder incrementar los salarios sin generar inflación. Hay evidentes fallas en los sistemas sociales del Estado, la existencia de planes que no se otorgaron efectivamente a beneficiarios potenciales, se ha hecho una industria del chanterismo con eso, y eso ha dejado fuera de esta asistencia a muchos pobres, generando así un despilfarro de los fondos del Estado, como sucedió en las gestiones presidenciales kirchneristas, y en esta gestión también. Es más, se aumentaron, se agudizaron. La ineficiencia de los servicios públicos trasladó la inaccesibilidad a servicios como el agua, una canilla pública para barrios enteros, como vemos en pantallas, establecimientos asistenciales de salud y educación, postergaron aún más a sectores de bajos recursos por la lejanía de los establecimientos o la muy limitada capacidad de atención por falta de infraestructura, y no culpemos ni a la pandemia ni a la guerra. Hoy es la excusa de este gobierno. Quizás el mayor desafío a lograr sea en adelante la concepción y el desarrollo de políticas económicas que, basadas en la eficiencia, permitan sostener el empleo y la utilización de recursos productivos. ¿Estará capacitada la flamante ministro para resolver este problema? Dijo que hay que tener paciencia, que va a ser lento el proceso. Y no es mentira, no es mentira. Pero si no hay plan, y si no se conoce cuál es el plan, si no se conoce la meta ni el balizamiento para llegar por alguna ruta hacia esa meta, claramente todo será más complejo. Miren, estas políticas que deberán también enfrentar satisfactoriamente en el tiempo el mayor reto social de la misma, la lucha contra la pobreza y la desocupación, la carencia de un proyecto sustentable en el tiempo, sostenible. Esa fue la mayor falta de ejecución de este gobierno. Sin lugar a dudas, el desempleo y la pobreza son asignaturas pendientes desde hace varias décadas, no solo de la economía, sino también de la sociedad en general, por lo que la lucha se traslada también a aspectos puramente culturales del colectivo, como particular, ya que el futuro incluye a nuestra posteridad. Y eso sí que es grave. Cierre de pymes, industrias que migraron, falta de inversión productiva y lo peor, falta de un plan económico, generaron expulsión de empleo genuino. Y de allí venimos. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana, tal como dice la flamante ministro. Y con una dirigencia gremial, incluso complaciente, que solo hace tibios reclamos y paso vivo en su lugar. Y esto es para la tribuna, para sus afiliados. Hacen como que hacen lo que no hacen. Un cambio de ministro de Economía no resuelve este problema. El gobierno minimizó el cierre, Guzmán también lo hizo, y el estancamiento del sector productivo, ya que en la habitual conferencia de prensa matutina, por ejemplo, hace unos días nada más, sobre fin de la semana pasada, parece un siglo, ¿no? La vocera, cuando no el propio presidente, afirmaron a viva voz
tenemos una crisis de crecimiento. Muchachos, señora, ni ustedes se lo creen. El gobierno de Cristina tuvo la particularidad de minimizar las situaciones relevantes, tirando de la cuerda hasta las últimas consecuencias, además de desprestigiar las instituciones u opiniones en contrario, burlando su autonomía, interviniendo o ignorándolas, como sucedió precisamente aquel 23 de junio del 2014 con la gente del campo en la exposición rural, y como está sucediendo también en este revival de la gestión kirchnerista. Se crearon y modificaron políticas sin consultar a las instituciones o agentes receptores de la misma, la sociedad en sí, y eso atentó contra la voluntad civil. Miren, un repaso simplemente: la especificación de los ahorros, la reestatitación de empresas del servicio público. Ahí vemos en la imagen a la otrora Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, con el que en aquel entonces era el ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Digo, evidentemente recurrieron a lo que hoy nos muestran como fantasma, pero está la estatización del fondo de las AFJP, de las que se apropiaron aerolíneas argentinas con un déficit tremendo, YPF, y la confiscación de los ingresos a través de las retenciones. Resumiendo, la pérdida de seguridad jurídica nos llevó a ser un país poco creíble y por ende nada atractivo para seducir inversiones. Esas inversiones que son necesarias en esas y en todas las circunstancias, sumado al pasivo intangible y una deuda oculta en demandas que superaron los 50.000 millones de dólares y que, por cierto, livianamente, el actual gobierno, el actual vicepresidente, siempre carga la cuenta de otros gobiernos. Desde esas épocas venimos, gente. Si no tenemos memoria, no podemos entender por qué estamos como estamos. Y allí tampoco. Las dos CTA, la CGT y movimientos supuestamente sociales, ahí tampoco hicieron oír sus voces. Mantuvieron un silencio cómplice, en detrimento de sus propios afiliados, salvo aquellos que quedaron fuera de los cargos ejecutivos o parlamentarios, que sí, esos están contentos y apoyando el gobierno. Las cosas como fueron para poder entender cómo son ahora. Miren, ¿por qué está la imagen del avión de cargo de Entrasur? Porque con ese tema, el del avión venezolano iraní y las peleas internas del partido gobernante, quedaron eclipsados temas que son de interés de los ciudadanos de a pie, los que padecemos diariamente, como la inflación incontrolable, la creciente desocupación, el estancamiento de la economía, el descontrol monetario, los productos descuidados, no cuidados, que solo estuvieron para abonar el relato, pero faltaron en las góndolas, el aumento y falta de combustible, bueno, y un largo etcétera. Podíamos estar todo un programa enumerando los errores cometidos. ¿Errores o fue a propósito? Miren, en una cultura que se empoderó de la bandera de los derechos humanos, la carencia estructural del empleo fue y es no solo un asunto de los desempleados, sino también una señal de alerta para el Estado de Derecho, un reflejo de las tensiones, contradicciones, conflictos y transformaciones que inquietan a las familias argentinas, cuyos únicos recursos es el trabajo digno,
ese que no es cuestionado en la pérdida por los dirigentes gremiales que vemos. Y entonces, esta es una situación sin límites, callada por muchos medios de y comunicadores sociales mercenarios, bancados con pautas publicitarias oficial. Por eso el silencio. Sin embargo, creo que si nos escuchamos, lo que hacemos es solidarizarnos, comprometernos a la discusión y a la elaboración de un proyecto común, ya que el país carece de identidad cultural. Es necesario, amigos, repensar la educación y el trabajo, no como un servicio, sino como un valor agregado social. No es tiempo de buscar culpables ni errores, pero sí es tiempo de visibilizarlos para no convocarlos nunca más en procesos democráticos. Sí, en cambio, amigos, es tiempo de apuntalar la educación para asegurar el acceso a diferentes formas de conocimiento, ya sean científicas, técnicos o prácticos, de oficios variados, plomeros, carpinteros, soldadores. Y eso saben cómo lo lograremos si estamos juntos. Juntos, en el consenso o en el disenso, dialogando, aportando ideas, preocupándonos, pero ocupándonos por sobre todo, sin mezquindades, pero juntos.